Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más del Ganso Informativo. El día de hoy no va a estar tampoco el Mauricio Rodríguez, se encuentra todavía un poco enfermo. Todo indica que va a regresar hasta el viernes o tal vez hasta el próximo lunes. Pero por lo pronto yo voy a estar aquí atendiéndolos. Y tenemos un muy buen programa porque vamos a hablar de que hay un pleitazo interno, una guerra interna al interior del Movimiento Ciudadano al día de ayer, que fue destapado Álvarez Maínez, diputado federal, por Samuel García, y eso provocó hoy la furia de Enrique Alfaro, que bueno, la verdad es que sí criticó muy amargamente a Samuel. Mientras pasaba todo esto, Gibran Ramírez apareció allí con MC. Ahí acabó finalmente este personaje. Y quería ser dirigente nacional de Morena. Tenemos que hablar de otro pleito ahora al interior de la 4T. Y es que San Juana Martínez acusó a Luisa María Alcalde de estar presionándola y extorsionando, pidiendo moches, ella, Luisa María Alcalde, para la campaña de Claudia Sheinbaum. Y esto, bueno, hoy lo negó López Obrador, pero sí es un pleitazo que no se había registrado en el interior de la 4T hasta el día de hoy. Con San Juana, Luisa María Alcalde, exigiendo a su papá, metiendo a Claudia Sheinbaum, en fin, todo un rollo. Y bueno, la verdad es que es la primera vez que una división interna. Vamos a hablar también de que Marco Cortés, bueno, vaya que ayer se pasó de burro, porque reveló un contrato a todas luces ilegal y delincuencial entre el PRI y PAN, y bueno, gobernadores y, en fin, todo un rollo, ha sido un escandalazo. Por cierto, se ha reportado en términos en terrenos económicos que solo México, Rusia y China tuvieron incrementos en su salario real en todo el 2024. Así que finalmente países muy alejados al neoliberalismo. El Tribunal Electoral está a punto en unos momentos más de darle todo el poder a Tadei para que pueda nombrar a todos los directores que no ha podido nombrar por esta rebelión interna de varios consejeros electorales. Por cierto, también hoy Batres aprieta a Taboada y anuncia que su delito, el de corrupción inmobiliaria, va a tener una sentencia de más de 20 años. O sea que si arrestan a Taboada, va a ir pues casi todo, pues un buen rato, va a salir hasta ancianito. Y por cierto, la verdad es que Xochitl Gálvez haciendo un nuevo ridículo más. El día de ayer. Más el día de hoy en el Ganso Informativo. Así que si lo han hecho, les recuerdo y les ruego que se suscriban, denle like, comenten y compartan para que lleguemos a más auditorio, porque la verdad es que las cosas se están poniendo muy, muy, muy interesantes. Y bueno, la verdad es que ayer estamos comentando el tema de Ecuador, de una manera muy terrible lo que ha pasado en Ecuador, desde ayer y hoy. Ya estuve leyendo un poco la razón, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con Ecuador? Ponme ahí una imagen y se los cuento rapidísimo, porque no tenía yo muy claro, pero ya lo tengo. Y es que sucede que en Ecuador, bueno, todo el origen es que había un gobierno de izquierda, el gobierno de Correa, y después llegaron los neoliberales. Y estos neoliberales, ¿no? Que llegan como 3 o 4 gobiernos distintos neoliberales, han hecho las cosas de mal en peor. Entonces empezó a empeorar la inseguridad, porque Correa le había dejado muy bien el tema de seguridad. Entonces empezaron los recortes a programas sociales, empezaron aumento de impuestos y tuvieron ideas más locas, un poco como la de Milei. Dolarizaron la economía de Ecuador. Entonces, ya solo circulan dólares en Ecuador, lo que quiere hacer Milei. Y un montón de cosas más llevaron a que al final se aumentara el delito de homicidios en Ecuador de una manera indiscriminada. El gobierno de ultraderecha de Ecuador pues hizo eso. Y entonces lo que pasó es que acaba de llegar un nuevo gobierno de Ecuador, también de derecha, no ganó el correísmo, que es como que la izquierda de allá. Y entonces este personaje, no sé si se acuerdan cómo votaron allá en Ecuador los candidatos presidenciales con chalecos antibalas. Incluso mataron a un candidato presidencial. No iba a ganar, había un montón de candidatos presidenciales, lo mataron, pero bueno, estuvo muy fuerte. Y bueno, gana la otra vez otro gobierno neoliberal. Pero entonces tienen esas ideas neoliberales de que pues necesitan la mano dura. Entonces, ante la gran ola de delincuencia que había, bueno, pues empieza este gobierno a empezar a decir, vamos a sacar el ejército a las calles, como lo hizo Felipe Calderón.
Entonces uno de los principales líderes delincuenciales estaba en una cárcel, decide salirse, no se fuga, decide salirse porque pues la cárcel estaba casi abierta, porque se le están terminando sus privilegios, y entonces el gobierno de Ecuador saca un decreto ayer en donde denomina a varias organizaciones criminales como organizaciones terroristas y objetivos militares legítimos, y le da la orden a las Fuerzas Armadas para que las neutralicen, o sea, que las eliminen. En otras palabras, lanza el gobierno de Ecuador escuadrones de la muerte. Eso es lo grave. Y entonces, bueno, responden de una manera muy violenta, claro, las bandas delincuenciales. Y vimos todo este drama que pasó el día de ayer. Es como lo que hizo Felipe Calderón, pero todavía con 4 niveles más, ¿no? O sea, al final nombrándolos así como objetivos militares, como si fuera un enemigo, y por lo tanto, pues también dándole la autoridad a los militares para que neutralicen, o sea, literal, escuadrones de la muerte, maten a los criminales de allá. Y entonces hubo una reacción muy violenta. El problema es que como está, y señala, está muy dolarizada la economía, o está dolarizada la economía, entonces Ecuador se ha convertido en un paraíso para el blanqueo o para el lavado de dinero. O sea, allá se compra y se vende pues en dólares, y bueno, se exporta en dólares, y ahí es donde también hay muchos brazos de la delincuencia organizada, y evidentemente también de la cuestión de estupefacientes y todo tipo de sustancias. Tremendo, y esto es lo que desató toda la masiva violencia que vimos ayer. Aunque realmente no hubo tanta violencia como tal, hubo como 10 muertos, digo, son bastantes, pero o sea, lo que fueron efectos mediáticos muy importantes, una gran psicosis. Y bueno, pues ahorita se encuentra así Ecuador. El presidente López Obrador hoy habló sobre este tema, ¿no? Se le preguntaron sobre el tema de Ecuador, y esto es lo que respondió. Vamos a escucharlo. De lo que está sucediendo en Ecuador, expresamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo al pueblo de Ecuador, a su gobierno, y desde luego que reprobamos estas actitudes vandálicas, la violencia, el querer imponerse con el uso de la fuerza. No estamos nosotros de acuerdo con eso. Apoyamos al pueblo y al gobierno de Ecuador en esta situación que yo espero sea transitoria y que se restablezca la paz en el país hermano de Ecuador. No tenemos información sobre mexicanos que estén afectados por estos enfrentamientos. Ha estado pendiente la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya emitió un comunicado desde el día de ayer la secretaria Alicia Bárcena, y vamos a seguir informando. Deseamos de todo corazón que se recupere la paz y que se aleje la violencia. Y sí, finalmente es pues la forma, ¿no?, de la derecha de responder a ese tipo de desafíos del crimen organizado. Y también aquí podemos ver con Ecuador el futuro de Argentina, que esto es lo grave, porque las mismas ideas que está impulsando Milei en Argentina son las mismas ideas que se implementaron en Ecuador los sucesivos gobiernos neoliberales. A toda la ciudadanía chiapaneca, la Secretaría de Hacienda te ofrece nuevos beneficios este 2024. Aprovecha el 40% de descuento en multas y recargos por rezagos vehiculares. Acércate a nuestras oficinas hacendarias o realiza tu pago en línea. Vigencia hasta el 31 de enero de 2024. Secretaría de Hacienda, Gobierno de Chiapas. Donde están precisamente todos los que pues buscan combatir, por así decirlo, gobiernos de izquierda,
Y bueno, instalar estos gobiernos que más que de derecha, son gobiernos en donde lo que quieren es pues saquear todas las riquezas de determinado país. Y entonces es en estos gobiernos, en esta Atlas Network estuvo Milei, estuvo el actual presidente de Ecuador y los anteriores. Y bueno, pues esta es finalmente, parece el futuro de Argentina. Un futuro, hoy Milei incluso dice, no, aquí no vamos a permitir a narcos y va a también sacar toda la fuerza del Estado, ¿no? O sea, estos discursos que en México con Felipe Calderón acabó en una sangrienta guerra, bueno, pues lo estamos viendo que está igual en Ecuador llegando. Y bueno, pues también probablemente va a llegar a Argentina. Aquí, pues es importante otra forma, dice el presidente, ¿no? Abrazos, no balazos, y que aquí no hay guerra. O sea, entonces lo que él busca es serenar el país. Y el ejército efectivamente sigue todavía en tareas de seguridad pública, pero también se ha metido en otro tipo de tareas ya de infraestructura, tareas también de reparto de ayudas sociales, tareas que no son realmente naturales o propias de las Fuerzas Armadas de cualquier país. Y han sido muy buenos, en particular en la infraestructura, de reconocerse. Y hasta Petro quiere copiar a López Obrador que el ejército colombiano construya un tren allá en Colombia. Pero bueno, la verdad es que ahora en el caso de Ecuador, pues sí, sacó el ejército a las calles. Esto es una verdadera militarización, ¿no? O sea, eso es lo que uno dice. Pero como es un gobierno, aquí dicen como el ejército administra el Tren Maya, aquí está militarizado el país. Pero cuando saca el gobierno neoliberal de Ecuador al ejército, al literal combatir a los narcos, los pone como objetivo militar legítimo, así, está en el decreto firmado. Por lo tanto, pues finalmente los pueden neutralizar, o sea, los pueden matar sin realmente pasar absolutamente nada. Bueno, ahí no hay problema. Esto no es militarización. No. Esto está muy bien. ¿Están de acuerdo, no? Así están en las calles de Ecuador ahorita, con tanquetas, con militares. Y evidentemente cuando haya las bandas delincuenciales, no tendrán tal vez tanto poder de fuego como los militares, pero a la vez que como el tipo hacen la famosa guerra de guerrillas, sí pueden emboscar y en general hacer ese tipo de cosas que sí también dañan y no pueden superarlos. Pero bueno, así está el tema de Ecuador y vamos a ver cómo camina. Hoy no ha sido tanto. Lo que me comentan de tiktokeros o bueno, gente de Ecuador, es que también eso puede ser un montaje del propio presidente ecuatoriano porque quiere pasar una plebiscito para cambiar determinadas leyes y entonces pues puede ser una política del miedo, podría ser, no lo descartaría, así también trabaja la CIA, pero bueno, por lo pronto sí, ayer hubo mucha psicosis, pero no hubo tantos muertos, esto también hay que tenerlo claro, ¿no? Fue mucho efecto mediático, pero no hubo tanta violencia en ese sentido. Bueno, antes de seguir, les recordamos que se suscriban, denle like y bueno, vámonos a otro tema. Fíjense que ayer se viralizó un video de Xóchitl Gálvez, que no tiene, uno se pregunta, ¿cómo una persona así quiere ser presidenta? ¿No? Que no entiende ni conoce los conceptos mínimos del poder. Y quiere ser presidenta de un país. Porque esto fue lo que vamos a ver, una muestra de una profunda ignorancia política, que realmente hasta a mí me ha sorprendido que así sea Xóchitl, que no tiene conceptos básicos y fundamentales. Vamos a escucharla. Luis Nájera, Río 12, por favor. Allá. Buenas tardes. En estos momentos de gira, ¿cuál es su posición respecto a los grupos fácticos que operan en el país y si empujará usted las candidaturas ciudadanas que lo acompañan? ¿Vieron lo que pasó? El reportero dice, ¿cuál es su opinión de los grupos fácticos que operan en el país? Xóchitl puso una cara de... y se acerca a Marco. ¿Qué son grupos fácticos? Vamos a revolver otra vez. Luis
por favor. Allá. Buenas tardes. En estos momentos de gira, ¿cuál es su posición respecto a los grupos fácticos que operan en el país y las si empujará usted las candidaturas ciudadanas que lo acompañan? Es increíble, ¿no? Que Xóchitl no tenga claro este concepto de grupos fácticos. Grupos fácticos es Claudia X González, ¿no? Precisamente ella llega, Xóchitl, a la candidatura ciudadana impulsada por un grupo fáctico, alguien que no es partidista, no es de un partido, Claudia X González. Y bueno, doblegó, negoció, compró al PRI, PAN, PRD para poner a Xóchitl, pero es un grupo fáctico, ¿no? Porque no tiene membrete, por así decirlo. No tiene representación popular en lo absoluto. Pero representa, Claudia X González, quiero decir que en general... Amigo ganadero y agricultor, en esta temporada, ante riesgo alto de incendios, evita quemas agrícolas y si las realizas, pide la asesoría y el acompañamiento de Protección Civil. En nuestras manos está prevenir incendios forestales, cuidar nuestro entorno y nuestras riquezas naturales. Evita multas y sanciones. La Protección Civil la hacemos todos. Secretaría de Protección Civil, Gobierno de Chiapas. Tienen poder, pero no porque, repito, sean un partido o porque tengan un cargo o un hueso. No, sino porque representan un poder por sí mismos, como la prensa nacional, los medios nacionales de comunicación, también por ellos mismos representan un poder, es otro grupo fáctico. O como también, claro, los empresarios, evidentemente los criminales son otros grupos fácticos. En fin, son estos, ¿no? Los poderes fácticos o grupos fácticos. Son lo otro que representa y tiene cierta influencia. Hasta nos puede decir que los YouTube, las 20 redes sociales, también somos un grupo fáctico. De una u otra manera, tenemos influencia también. Ahora sí, ya somos un poder fáctico. Entonces, pero es increíble cómo Xóchitl no tiene idea de estos conceptos, de este concepto. Y que le pregunta a un ignorante idiota como Marco Cortés, que vamos a ver también su burrada, ¿y qué es un grupo fáctico? Y dice Marco, yo no sé qué le dijo, güey, ¿qué es? Eres una bestia. O sea, no sé qué le contestó, pero se quedó así como Xóchitl, lo que, y con la misma cara de, no entendí nada. Pero sí, la burrada es que sí. Es que les digo una cosa, el problema de la fachiza, y es como que un santo y seña de la fachiza, es que ellos, de entrada, son muy ignorantes, la fachiza. Generalmente, son en las escuelas, la fachiza, los que se creen más que todos, generalmente son los más burros del salón. Y son los que copian a los más inteligentes. Muy pocas veces realmente los más aplicados, los más inteligentes, ¿no? Los matados, son de la fachiza. La verdad es que muy pocas veces. No voy a decir que no lo sean, pero es algo extraño. No es común. Generalmente el de la fachiza es el del billete, es el carita, es la fresa, ¿no? Es el buleador. Y por lo tanto es el que siempre pide la copia. Y eso lo hace que al final siempre sean, y le gusta la fiesta, ¿no? Y le gusta presumir, y le gusta, y son prepotentes. Pues es eso, ¿no? Es eso la fachiza. Entonces al final son muy ignorantes, ¿no? Al final del día son muy ignorantes. Pero ¿qué pasa con la fachiza? Aunque sean muy ignorantes, se sienten muy inteligentes. Ese es el santo y seña de la fachiza. A pesar de que son unos burrazos, se sienten paridos por Dios. Sabios como Aristóteles, ¿no? Se sienten que saben de todo. ¿No lo hemos visto en las redes sociales? Son todólogos.
Saben de aviación, saben de epidemiología, saben de economía, saben ahorita son expertos médicos veterinarios, saben de derecho, evidentemente, en fin, saben de todo. Así es la fachiza. Pues son profundamente ignorantes. Entonces, y esa, mira esa, ¿la hiciste en la inteligencia artificial? Ah, excelente. Déjamela ya, Xochitl. Bueno, entonces, en ese sentido, la verdad es que también Marco le pregunta a Xochitl, oye, anda, y ya Marco no sé qué le contesta, pero Marco ayer, que también Cortés, que también se siente muy así fresón, comete una de las cosas más insólitas, Marco Cortés, a ver, pónmela ahí, búscamela, Marco Cortés, más insólita que he visto, realmente. Una de las cosas más tontas, idiotas que he visto en campaña electoral. Porque sucede que Marco Cortés llegó a un acuerdo político con el PRI en Coahuila el año pasado, donde estaban negociando el PRI y el PAN, bueno, pues las candidaturas a gobernador, a las presidencias, un montón de cosas. Y entonces, bueno, pues llegó un acuerdo, obviamente, con el PRI, con el candidato priista, Manolo Jiménez, se llama, es un chavo, tiene como 39 años. Y bueno, pues al final negociaron y entiendo, y bueno, ya ganó Manolo Jiménez, la gubernatura en Coahuila. Y entonces lo que ayer Marcos... Amiga y amigo comerciante, si vendes bebidas alcohólicas y te encuentras al corriente en el pago de derechos, te ofrecemos el 25% de descuento por el pago de la constancia de inscripción. Y si tienes adeudos, aprovecha el 40% de descuento en multas y recargos. Vigencia hasta el 31 de enero de 2024. Secretaría de Hacienda, Gobierno de Chiapas. El 23. Tú habías quedado en que me ibas a dar el 20% de la votación y no me dices esa votación. Entonces yo no te voy a dar la candidatura del PRI a la alcaldía de Torreón. De ese se trata. Entonces no sé quién tiene razón, quién no tiene razón. Pues no sé, los dos tienen razón y los dos no tienen razón. Ok, ahí se quedó. Pero ese no es el chisme. El chisme es que Marco Cortés, enfurecido, ¿no?, pues revela el contrato. En donde en este contrato firmaron Marco Cortés, Alito, el Manolo Jiménez, el verdadero gobernador de Coahuila, que es Rubén Moreira, el reparto del botín, y la verdad es que es increíble cuando lo sube Marco Cortés. Es una de las cosas más fascinantes que he visto en la campaña electoral. Porque yo sé que existían estos contratos, pero nunca había visto uno real. Y menos legítimo porque lo subió el propio que lo firmó, Marco Cortés, en su cuenta de Twitter. Y es esto. Acuerdo Político Electoral Coahuila 2023-2024. El PRI conducirá y siglará la gobernatura, fíjense, hasta con... Aparte de un montón de errores de ortografía. Pero la gobernatura del Estado de México y Coahuila en el año 2023. Mientras que el PAN siglará y conducirá los procesos 2024 de la presidencia y la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. O sea, desde el año pasado ya habían dicho que el PAN iba a poner candidato a la jefatura. Nunca Rubalcaba, por ejemplo, iba a tener algún chance. ¿Qué se repartieron? 2023. Le iban a dar distritos locales a Acuña 01 en el supuesto que UDC vaya con Morena, sería otro distrito. Este UDC, yo no sé si es un infiltrado o no. O sea, le van a dar a Acuña en el 01. Pues en el supuesto que fulano de tal, estos son el apellido, el nombre y el apellido, vaya con Morena, sería otro distrito. Wow. Aquí veo que aquí vemos la confirmación de cómo infiltran a Morena. Si UDC no va con Morena, quién sabe que sea Ulises, vamos a llamarle así, entonces sería candidato del PAN Acuña 01. Wow. Bueno, también le dieron al PAN Monclova 05, que son distritos, Frontera 06, Torreón 08, Torreón 09. Esto está bien, ¿eh? O sea, no, evidentemente es un acuerdo político, electoral.
Claro que se tienen que repartir las candidaturas. Ok, aquí yo no tengo ningún tipo de crítica. El problema es cuando vemos en el segundo lado. Secretarías. Al PAN le tocaría la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, Fiscalización o Medio Ambiente, Turismo o Economía o Cultura, ¿no? Es interesante, en particular las primeras dos, infraestructura y fiscalización. Los moches. La Secretaría de Obras Públicas es donde se obviamente piden un montón de moches y es fiscalización. ¿Por qué? Porque fiscalización son donde se dan los permisos de todo tipo, ¿no? Permisos de alcoholes, los permisos también para dar otro tipo de obras, permisos de todo tipo. Bueno, pues también los moches. Ahora, también el 20% de las subsecretarías descentralizadas, desconcentrados y direcciones. También se le daría al PAN un subsistema de educación. ¿Cuáles son los subsistemas de educación? Los de media superior, que no están, por ejemplo, el Colegio de Bachilleres, o el CONALEP, o ese tipo de cosas, ¿no? Son subsistemas de educación que no necesariamente son de la Secretaría de Educación. También esto es lo más escandaloso, el Instituto de Transparencia. ¿No que el Instituto de Transparencia son órganos autónomos? Pues no. También ponen aquí 6, descentralización, infraestructura educativa o agua o junta de caminos. O sea, pues más, supongo yo, obra, o sea, dependencias de obra pública. Esto, 7, 20% de los registros civiles y oficinas de recaudación. Oficinas de recaudación. ¿Para qué más moches? Estamos hablando aquí ya de una cuestión municipal. 20% de las direcciones de los planteles educativos y universidades. O sea, los directores de planteles también se los reparten. Y esto es en serio, 6 notarías y la ratificación de Bernardo, que es un panista, como magistrado electo. Y ahora, en 2024 le tocarían al PAN Monclova, la candidatura de Monclova, General Cepeda, Candela, Juárez, Musquiz, Frontera, Rosita, Basolo, Escobedo, Madero, Acuña, Castaños, La Madrid y Torreón. Y después dice lo siguiente. A través del programa Fuerza Escolar reforzamos acciones en materia de prevención del delito, brindando a las y los estudiantes herramientas de autocuidado para identificar conductas delictivas como delitos cibernéticos, ciberacoso sexual infantil, así como el uso correcto de las redes sociales. Tu seguridad y tu bienestar son nuestra prioridad. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Gobierno de Chiapas. 05 y Monclova 03. Firman Alito, Marco Antonio Cortés, Armando Tejeda Cid, Rubén Moreira y, bueno, el que soy gobernador, Manolo Jiménez Salinas. Y entonces, para que vean cómo es la prepotencia, sacan esta Marco Cortés, este acuerdo para presionar a Manolo Jiménez, y se da uno de los peores balazos en el pie que han pasado en cualquier campaña electoral. Finalmente, demostrando todo lo que ha dicho Obrador es cierto. Digo, no es que supiéramos o fuera falso, no es que dudáramos de esto, pero vaya, ver el contrato firmado por ellos, cómo es que se reparten el pastel, el botín, pues sí es un documento histórico, ¿no? Yo sé que existen esos contratos, pero generalmente están bajo llave, en una caja fuerte, ¿no? En donde, bueno, pues sí, firmo de que yo te voy a dar esto cuando llegue. Sé que existen, porque así es la repartición del botín entre el PRIAN. Siempre ha existido. Pero verlos, me queda sorprendido. Que hasta notarías se reparten. Ratificación de magistrados. Yo no sabía, esto sí me sorprendió. Planteles educativos. O sea, los directores de planteles también son partidistas. Esto es algo sumamente grave.
los directores de los planteles lo va a poner Marco Cortés, el 20%. Es bien que el otro 80%, ¿quién creen que van a poner? Los va a poner Alito. ¿O no? O sea, entonces uno se pregunta, ¿de qué se trata? O sea, se meten hasta con eso. Me acuerdo muy bien cuando Sandra Cuevas también decía, ¿se acuerdan? Lo reveló. Cómo en su pleito que tuvo con el PAN, que gana y llega a Taide, el dirigente estatal del PAN en la Ciudad de México, y le empieza a pedir también direcciones. La de normatividad, la de fiscalización, la de obra pública, para los moches. Empieza a pedir aviadurías. No solo direcciones, sino también 40, 50 plazas de aviador. Y también le dice lo mismo a la priista. ¿No? O sea, entre tanto el PRD no le pide tanto, le pide nada más que no deje pasar a fulana de tal, porque están peleadísimos. Fue una cuestión ya personal. O sea, pero así operan. Es el reparto del botín. Y verlo así, wow, la verdad es que sí es sorprendente. Por donde le quieran ver. Entonces sí, es la burrada del año, estamos apenas en 10 de enero del 2024, pero yo no sé cómo se vaya a superar. Pero quién sabe, la verdad es que Xóchitl se esmera, Marco Cortés se esmera, Alito falta, que también nos va a dar seguramente una de las mejores sorpresas, pero caray, honestamente no sé cómo rayos se le ocurrió a Marco Cortés que esto iba a ser una buena idea. No sé en qué le pasó en la cabeza. Es que son prepotentes, es lo que pasa. Son muy prepotentes. Se sienten, repito, sabelotodos. Y él creía, Marco Cortés, que exhibiendo esto, pues este cuate mandó a decir, ay, güey, no manches, ¿cómo es posible? Sí, te doy la candidatura. Y se dio un balazo, que la verdad es que no sabe ni cómo ayudarse. O incluso el personero de Claudio X González, su vocero, por así decirlo, se llama Sal Camarena, enfureció. O sea, entonces aquí tenemos que también que es otro sabelotodo, otro prepotente, pero bueno, que se llama Salvador Camarena, a ver, ponlo ahí. Ese es el vocero, escribe en el Financiero. Marco Cortés es un cínico con la madurez política de un chorlito. Eligió justo este martes para reclamar al gobernador de panista de Coahuila el cumplimiento de un pacto. A toda la ciudadanía chiapaneca, la Secretaría de Hacienda te ofrece nuevos beneficios este 2024. Aprovecha el 40% de descuento en multas y recargos por rezagos vehiculares. Acércate a nuestras oficinas hacendarias o realiza tu pago en línea. Vigencia hasta el 31 de enero de 2024. Secretaría de Hacienda, Gobierno de Chiapas. Reveló, no es tanto repartirse, no, eso está bien, qué bueno que se han repartido. Nada más que, ¿por qué lo revelas, güey? La discreción. Son los mismos que después pontifican de principios democráticos, de valores, los mismos que después pontifican y dicen que Morena es muy corrupto y que ellos son lo mejor. Y dicen, no está bien repartirse el botín, nada más que, caray, tienen que quedarse callados. La ley Omerta, acuérdense, las reglas de la mafia, la ley Omerta, la ley del silencio. En fin, una burrada del tamaño del mundo. Bueno, antes de que les recordamos que se suscriban, denle like y vámonos con el tema principal, Samuelito García. Uf y de contra uf. Y es que el día de hoy fue el día de ayer, más bien dicho, fue destapado Álvarez Maínez, Jorge se llama, ¿no? Creo que se llama Jorge, es que la vez que, a ver, ¿cómo se llama Jorge? Jorge. Es que es un completo, absoluto desconocido, ¿eh? La verdad es que nos va a tomar tiempo conocerlo. Bueno, Jorge Álvarez Maínez, diputado federal de Movimiento Ciudadano, ni siquiera así es coordinador, que era el coordinador de campaña de Samuel García, fue destapado por el propio Samuel García como candidato a la presidencia este año. Vamos a escucharlo. ¿Qué dijeron? Que ya no iba a haber candidato. Ilusos. Les tengo muy buenas noticias. Qué buenas. Excelentes noticias para Nuevo León, para México y sobre todo para los jóvenes, que somos mayoría
en este país. Los ilusos de la vieja política creyeron que nos habíamos quedado sin candidato, que pegándole a Samuel, millones de jóvenes se quedarían sin esa opción fresca y de futuro. Pues se equivocan, porque Samuel era el precandidato, pero somos millones en este equipo, en esta colectividad que queremos algo nuevo. Así que hoy quiero decirles que entrego la estafeta aquí a mi compadre, que era el coordinador de la campaña, Jorge Álvarez Maínez. Por eso me dejé la barba, la piochilla aquí, para mandar una señal que dijeron, vea, pues no. Entonces, quiero decirles que tenemos candidato muy bueno, precandidato, y es el más naranja y fosfo de todos, porque Bueno, sigue, ¿no? Entonces está Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Esa no sorprende a nadie. Era él o Dante Delgado. El es que entre Dante Delgado y Jorge Álvarez Maínez, pues sí, es mejor Jorge Álvarez Maínez. Pero es un desconocido X. Y la verdad es que, contrario a Samuel García, que cuando menos tiene la gracia de acabarse convirtiéndose en meme en redes sociales, Álvarez Maínez no lo tiene. Él es de estos políticos, es un político como vamos a ponerle así, como si fuera un medio, como Animal Político o como Carmen Aristegui. Es un político que se dice él que es muy honesto, muy limpio, que pelea por las causas más sociales, evidentemente por progresismo, ¿no? Por los principios y valores woke, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero a la hora de la hora, no, se echa para atrás. Es pues un hipócrita. Y lo digo con todo respeto. Entre todo, no me queda tan mal él, ¿eh? No me queda tan mal. Yo me acuerdo que tuve uno que otro, después, vamos a ponerle así, cordial debate en Twitter, en aquel momento, con Álvarez Maínez, de cosas que se me hacía una burrada, pero me contestaba, en fin. Digo, nunca, yo no soy de insultar, él tampoco. Pero la verdad es que es un X, ¿no? O sea, sí es muy, muy hipócrita. O sea, dice que pelea por, no sé, el medio ambiente y después se hace tonto cuando, por ejemplo, ¿no? El clásico de pelea, porque es que el Tren Maya está devastando la selva. Ah, ok, muy bien. Oye, ¿y Calica? Nada. Oye, ¿y Xcaret? Cero. Son ese tipo de personas, ¿no? O sea, sí soy muy democrático, pero si me conviene. Ya no me conviene, ya no soy democrático. Entonces, él es el candidato presidencial. Bueno. Sin embargo, lo curioso es que pasa como lo vimos, ¿no? Fue Samuel García el que lo destapó. Y esto hoy provocó que Enrique Alfaro vaya que supiera un tuit muy fuerte. Porque el que no quería que fuera Álvarez Maínez era Enrique Alfaro. Porque él sí lo ve como enemigo. Porque él es de Zacatecas, pero ahorita es diputado por Jalisco. ¿Cómo lo hicieron? No lo tengo idea. Ya saben cómo son allá. Pero bueno, ¿qué es lo que escribe Enrique Alfaro? Hace 6 meses fijé mi postura sobre lo que estaba sucediendo en Movimiento Ciudadano a nivel nacional y expliqué las razones por las que decidí no ser candidato a la presidencia. Hoy puedo confirmar que no me equivoqué. Me da mucha pena todo lo que ha pasado porque le tengo un enorme cariño a este proyecto y a su gente. Y porque creo haber sido parte importante de la construcción de lo que hoy están destruyendo. Desde Jalisco sentamos las bases para hacer un proyecto de alcance nacional, competitivo, serio, basado en la idea de los buenos gobiernos, de la política como instrumento de transformación. Y sí, el gran bastión de MC es Jalisco, porque contrario a Nuevo León, donde ganó Samuel García, pero no ganó el Congreso, Alfaro tiene el control del Congreso, de la mayoría de las alcaldías y claro, de la gubernatura. No, es totalmente distinto el caso. Samuel García, él ganó, pero todo lo demás lo perdió. El verdadero jefe de MC es Alfaro, pero bueno.
Amigo ganadero y agricultor, en esta temporada, ante riesgo alto de incendios, evita quemas agrícolas y si las realizas, pide la asesoría y el acompañamiento de Protección Civil. En nuestras manos está prevenir incendios forestales, cuidar nuestro entorno y nuestras riquezas naturales. Evita multas y sanciones. La Protección Civil la hacemos todos. Secretaría de Protección Civil, Gobierno de Chiapas. Y cerveza, el gobernador se asumía como líder de nuestro movimiento y nos dictaba instrucciones sobre el camino a seguir. Quienes usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo, esta es una muy buena frase. Quienes usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo, los que nos metieron en el callejón de la banalidad, el callejón de la no política, no son los líderes de este proyecto, ni mucho menos del movimiento social que construimos en Jalisco. Una muy dura crítica directamente a Samuel García. Si ese es el camino que la dirigencia nacional decide tomar, allá ellos, ya un rompimiento. Les tocará decidir a quienes hoy representan a nuestro proyecto en Jalisco qué hacer al respecto, porque en esa decisión se juega el futuro de nuestro estado. En lo que a mí respecta, mi postura es clara. Toda mi vida luché contra las imposiciones y contra las burocracias partidistas y así seguiría hasta el último día de mi vida, aún retirado de la política. Lo que te queda al final del camino es tu dignidad y tu congruencia, y eso no pienso sacrificarlo. Afortunadamente en Jalisco las cosas son distintas. Aquí las mujeres y hombres que forman parte de nuestro movimiento están unidos y concentrados en cuidar nuestra casa. Estoy seguro de que lo harán muy bien poniendo por delante los principios y valores que nos permitieron ganar la confianza de nuestra gente. Mientras tanto, yo seguiré concentrado para cumplir con mi palabra con las y los jaliscienses. A seguir cuidando y poniendo primero a Jalisco, porque así también cuidamos a mi hijo. Y bueno, ese fue el tema con este gravísimo rompimiento, ¿no? Un rompimiento de Movimiento Ciudadano. Y honestamente, yo no sé cómo le hace el Movimiento Ciudadano para, cuando menos, obtener el registro sin Jalisco. Porque, repito, el Movimiento Ciudadano solo tiene presencia en 2 estados de manera importante, Jalisco y Nuevo León. Pero Nuevo León nada más ganó Samuel García la gobernatura, pero como lo vimos todos, no tiene el control absolutamente de nada. Ni del Congreso, ni de las alcaldías, ni de nada, ni de la Fiscalía. En cambio, Enrique Alfaro tiene el control de todo en Jalisco, de todo. Incluso en la elección intermedia, barrió a Morena, hay que reconocerlo. ¿Cómo le hizo? Pues yo creo que claro, que hubo una entre mapachería, compra de votos, lo que quieran y manden, pero ganó y barrió a Morena. No es fácil, con todo y todo. Ahorita va a ser mucho más difícil, pero ese es el problema. Ahora, ¿cómo le va a hacer? Con este finalmente gravísimo asunto. En fin, la verdad es que es un pleito que está muy, pero muy fuerte. Y vamos a ver hasta dónde termina el tema del Movimiento Ciudadano. Ese pleitazo. Y bueno, que ya se la cantaron a Samuel García. Que también creo que lo han idealizado mucho todos. O sea, él mismo. Otra vez repito, la prepotencia. Samuel García evidentemente es de estos que también pedían la copia. Dice que tiene 3 doctorados. ¿Qué? ¿3 doctorados? ¿Cómo? ¿Cómo puedes tener 3 doctorados? O sea, increíble, ¿no? Y sabemos que es completamente ignorante. Lo hemos escuchado una y otra vez, ¿no? O sea, hay un montón de ejemplos de ese sentido. Pero bueno, así están las cosas y vamos a ver cómo termina este show. Otro pleito muy fuerte es, sin embargo, algo que fue inesperado, aunque creo que es necesario. Digo necesario porque, siendo la primera fuerza política nacional, pues es irremediable que haya pleitos. Se dio al interior de la 4T. Un fuerte pleito que puede tener una secuelas duras, ¿eh? Este pleito que de San Juan a Martínez puede tener secuelas duras e inesperadas, porque es un pleito también donde se está peleando el futuro de la 4T. Es que, a ver, hace unos meses más o menos se extinguió Notimex, esta agencia de noticias que San Juana Martínez dirigía. Y la verdad es que nunca me gustó cómo la dirigió. Nunca realmente me cayó bien San Juana Martínez como funcionaria. Yo me acuerdo muy bien cómo ella, cuando nosotros fuimos
a la mañanera a los youtubers, nos trató muy mal, hizo un artículo que nosotros no éramos periodistas, etcétera, etcétera, o sea, pésimo, muy, muy mal. Pero bueno, la verdad es que ahí me doy cuenta que San Juana era una muy buena periodista, pero como funcionaria realmente muy prepotente, otra vez la misma frase. Pero bueno. Amiga y amigo comerciante, si vendes bebidas alcohólicas y te encuentras al corriente en el pago de derechos, te ofrecemos el 25% de descuento por el pago de la constancia de inscripción. Y si tienes adeudos, aprovecha el 40% de descuento en multas y recargos. Vigencia hasta el 31 de enero de 2024. Secretaría de Hacienda, Gobierno de Chiapas. Anuales. Entonces, ya se extingue y bueno, ya parecía que iba a quedar todo ahí. Y San Juana publica, y esto es lo interesante, publica en La Jornada, que dirige la comadre de López Obrador, Carmen Lira, en la primera plana, por eso es importante, un texto en donde dice lo siguiente: durante meses Marat, que es un personaje X, bueno, y su equipo se llegaron de manera reiterada a darnos información sobre nuestras liquidaciones, hasta que finalmente nos dijeron que de las mismas teníamos que entregar 20% para la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Me negué en rotundo a aceptar semejante condición y a continuación en venganza se nos ofreció solo 6% de los 256 millones. Pero este es lo clave, que desde la Secretaría del Trabajo, ojo con el dato, Marat Bolaños es el secretario del Trabajo, amigo de uno de los hijos de López Obrador. Lo que dice San Juana, que Marat estaba pidiéndole a San Juana y claro, a los demás trabajadores entregar el 20% pues, de moche para la campaña de Claudia Sheinbaum. Otra, repito, que San Juana, funcionaria, ella, bueno, terminó su encargo, pero nunca la despidieron. Lo publica La Jornada en la primera plana. ¿No? Aquí no estamos metiendo, por así decirlo, al PRIAN en ningún lado. Ella también, San Juana, en otra parte de su entrevista, porque lo hizo en dos partes, señala que en Notimex, al fin había un pleito entre ella y el sindicato. El sindicato lo estaba manejando el sindicato de telefonistas de Telmex, sí, por increíble que parezca, y que el asesor de este sindicato era el padre o el papá de Luisa María Alcalde, Arturo Alcalde, que es abogado laborista. Era el asesor del sindicato de Telmex, que es el que estaba manejando el sindicato de Notimex. Entonces, una vez que se dio la liquidación, a ellos, al papá de Luisa María Alcalde, por eso era intención de Luisa María Alcalde de extinguir esto. Es lo que dice San Juana. Le tocó pues un buen moche. 30-40% de lo que tocó la liquidación le tocaban a los abogados laboristas. Bueno, pues así se dio. Evidentemente esto, pues sí, es un fletazo. Y entonces, ¿qué pasó? Hoy el presidente López Obrador, pues le preguntaron sobre ese tema y él lo negó, ¿no? Dijo que no son ciertas las acusaciones de que estoy comentando de San Juana Martínez sobre el tema. Vamos a escucharlo. Creo que no es cierto que conozco muy bien al secretario del Trabajo. Está aquí, Marat. Es un hombre con convicciones, con ideales, honesto. Desde luego, conozco a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, una mujer con principios, con ideales, honesta, incorruptible. Y conozco pues a Claudia, pero ya no puedo hablar mucho porque bueno, en este caso, como tú me lo estás preguntando, ¿qué pienso yo de Claudia?
que, bueno, yo creo que es de dominio público, no es ningún pecado lo que voy a decir. Bueno, y ahí está el Obrador, que no es cierto, ¿no? Es lo que dice, que no es cierto, que confía en la honestidad de su secretario del Trabajo y la honestidad de su secretaria de Gobernación. Pero también la secretaria del Trabajo ayer emitió un comunicado de que esto era falso, etcétera, etcétera. Y le pide a San Juana Obrador, pues que si tiene prueba, que las muestre, ¿no? El problema es que, bueno, ya sacado el tema, el asunto, pues obviamente ya empezaron los sopilotes. Pues claro. Porque, a ver, seamos honestos, así como Marco Cortés saca su contrato ilegal y evidentemente, pues la 4T él dice, güey, ¿cómo se reparte el botín? Esto, pues por así decirlo, tiene todo el derecho el PRIAN de lucrar, ¿no? Porque es un pleito interno de la 4T y claro que lo van a hacer y lo están haciendo. Incluso Xóchitl Gálvez. A través del programa Fuerza Escolar reforzamos acciones en materia de prevención del delito, brindando a las y los estudiantes herramientas de autocuidado para identificar conductas delictivas como delitos cibernéticos, ciberacoso sexual infantil, así como el uso correcto de las redes sociales. Tu seguridad y tu bienestar son nuestra prioridad. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Gobierno de Chiapas. No solo es en San Juana, No solo fue que San Juana tuiteó, no. Lo más grave es que fue en la jornada. Así que también doña Carmen Lira está también metida en este pleito. Lo que quieren hacer, claro, un grupo es desbarrancar a Luisa María Alcalde, a su papá, etcétera, ¿no? Los quieren echar por la borda. Eso es lo que estamos viendo ahí. Es un pleito interno al interior de la 4T. Y bueno, pues la verdad es que el problema es que este tipo de cosas puede salirse de control. ¿No? ¿En serio? Yo me acuerdo mucho, y son lo más peligroso que pueden hacer este tipo de cosas. Me acuerdo, por ejemplo, el caso de Guerrero, que igual arrancó con un pleito al interno, que después agarra a la oposición y lo crece. Y es cuando finalmente queda designado Félix Salgado Macedonio como candidato a la gobernatura en Guerrero. En aquel momento, uno de los hermanos de Irma Heréndira Sandoval, en ese momento, secretario de la Función Pública, estaba aspirando a la gubernatura. Pues lo cepillan y entonces John Ackerman se enfurece, Irma Heréndira también, y el hermano de Irma Heréndira, se me olvidó cómo se llama. Ahorita es diputado, por cierto. Agarran y entonces empiezan a decir una versión. Fueron los primeros que lo dijeron, que Félix Salgado era un violentador de mujeres. Ellos fueron los primeros que lo dijeron. Félix Salgado golpea a mujeres. Lo empiezan a decir allá en Guerrero. John Ackerman, etc. ¿Qué agarra la oposición? Agarra esa bola, la inflan y bueno, se vuelve todo un gran tsunami. Se les sale de control de las manos, evidentemente a Ackerman y a Irma Heréndira. Obrador, pues bueno, separa a la secretaria de la Función Pública, pero bueno, el daño empezó a hacer crecer y llegó al extremo de que pues Félix Salgado no fue candidato y total, absolutamente difamado, por cierto, porque todas esas versiones nunca se confirmaron. Entonces ahora podría acabar siendo igual. Con esta denuncia de San Juana Martínez, no dudo ni tantito que el INE y la unidad de fiscalización del INE va a investigar las cuentas de Claudia Sheinbaum. ¿No? O sea, le está diciendo la exdirectora del Notimex, o sea, es importante. La que finalmente se liquidó, lo está diciendo, lo está publicando. Entonces tienen que investigar el INE por oficio. También la Auditoría Superior de la Federación. Tiene que entrar, claro, testigos directamente en la campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Qué es lo que quieren hacer ahorita?
con Claudia. Claudia no la van a poder ganar en las urnas, no pueden. Pero sí le pueden ganar en la mesa. Sí, que claro que sí le pueden ganar. Y lo han hecho, y han quitado candidaturas. Es lo que quieren hacer, quieren quitarle la candidatura a Claudia Sheinbaum. ¿Para qué? Para dársela a Marcelo Ebrard, ¿no? Pues ya que. Entonces, ya le dieron. O igual ese es el plan, no sé. Podría ser, ¿no? Y le sueltan esto. Y van a crecer mucho este tema. Así como el de Marco Cortés, hoy nadie lo sacó. Hoy todos van a sacar y van a hablar del tema de los 20 millones de pesos de moche que habría pedido Claudia Sheinbaum a San Juana Martínez. San Juana, claro, va a acabar muy golpeada por todo, porque le van a estar reclamando que ella está generando todo este gigantesco, monstruoso problema. Brete, tremendo. Pero de todos modos, sí podría acabar muy mal, ¿eh? Este tipo de cosas son errores. Y la verdad es que también, finalmente el partido en el poder, con un presidente que se está terminando su carrera, su mandato, en esta transición que estamos, pues se registran mucho, ¿no? O sea, como que se empiezan a soltar un poco los hilos del poder y pasan estas cosas. Sí puede, tal vez podría mañana acabarse el tema y ya nos vamos a otra cosa mariposa. Pero yo no lo veo, ¿eh? Yo veo que ya Xochitl lo agarró, Kenia lo agarró, Lili lo agarró, el Reforma lo va a agarrar, todos lo van a agarrar y van a intentar aumentarlo. Y claro, van a meter el INE. Y ahí es donde, pues, este tema va a subir más. Así que San Juana no se echa para atrás. Hoy responde, vamos a verlo así. El presidente Obrador siempre defiende a sus funcionarios. Yo estoy fuera del gobierno. Fui leal, pero mi lealtad a mis principios y a los mexicanos es primero. Yo sé que ya no es leal a Obrador. Aquí les dejo mi respuesta a la carta aclaratoria de la Secretaría del Trabajo. No más corrupción. O sea que ya San Juana Martínez ya no es leal al presidente. Ya, también lo está declarando. Hay una guerra interna también en Morena. Bueno, en la 4T. Pues más que en Morena, en la 4T. Y veremos hasta dónde termina también esto, ¿no? Son esas cosas que no hay que confiarse mucho después en las encuestas. Porque pasan cosas después inesperadas. Y esto sí le va a pegar. No le va a pegar tanto en las encuestas como tal, pero sí le va a pegar en el, vamos a llamarle, riesgo que tiene Claudia de que se la cepillen en la mesa, en los tribunales. O sea, no vamos a olvidar que esto va a pasar por el escritorio de Piña. Ella ya ha señalado abiertamente de que por ahí va a pasar la gobernabilidad por su escritorio. La actual presidenta del Tribunal Electoral también ha señalado que, lo que ha dicho, por ejemplo, Mónica Soto, que muchos dicen que es de Morena, ella ha dicho lo siguiente, de que las declaraciones de Obrador van a incidir en validar o no la victoria de Claudia Sheinbaum. Imagínense. O sea, que si Obrador sigue hablando bien o mal de Xochitl, aunque haya ganado por 30 puntos, pero es que habló muy mal de Xochitl, entonces anulo la elección. Tengan cuidado. Bueno, vamos a Veracruz. El gobernador de Veracruz, Cuitlava García, destacó el trabajo de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por sus acciones en contra de la delincuencia y la corrupción. Muy clarificador el informe de la fiscal Ernestina Godoy, sobre todo deja ver su gran trabajo en contra de las mafias del secuestro y del cártel inmobiliario. Desenmascaró a la derecha prianista que, por el contrario, las defendió. En Hidalgo, el gobernador Julio Menchaca realizó la entrega simbólica de mobiliario y material, con una inversión cercana a los 65 millones de pesos a 22 instituciones educativas afectadas por el desbordamiento del río Tula en septiembre de 2021, derivado del huracán Grace. En un evento realizado en la primaria Venustiano Carranza, el secretario de Educación Pública, Natividad Castrejón Valdés, explicó que tras la tragedia, el gobierno anterior hizo un diagnóstico de afectaciones y de la obra que se requería, a lo que no se le dio seguimiento, porque se descuidó el trámite durante el proceso de transición. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Gracias por seguirnos en otra edición más de El Ganso Informativo. Si no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban, denle like, comenten y compartan para que lleguemos a más auditorio. Y que tengan un buen día y nos vemos mañana.